Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha estremecido a Hollywood y que nadie vio venir. Un relato cargado de emociones, silencios incómodos y preguntas que todavía no tienen respuesta. Quédate hasta el final porque cada detalle importa. Jane Fonda no es solo una leyenda del cine estadounidense. Es también una figura que ha vivido suficientes décadas bajo los reflectores como para reconocer cuando algo no encaja. Por eso, cuando decidió publicar un mensaje breve pero devastador en sus redes sociales, el impacto fue inmediato. No hablaba de una película, ni de un proyecto político, ni de una causa social. Hablaba de Rob Reiner y de su esposa, Michelle Singer Reiner. Y lo hacía desde un lugar profundamente personal, casi íntimo. Según su propio testimonio, Jane Fonda los había visto apenas la noche anterior, no en una situación dramática, no en un hospital, no en medio de una crisis visible. Los describió como saludables, tranquilos, incluso felices, dos personas que, después de décadas compartiendo vida, aún conservaban esa complicidad silenciosa que solo se construye con los años. Esa imagen es clave, porque choca frontalmente con lo que ocurrió horas después. Rob Reiner era conocido por el gran público como director, actor y productor, pero en los círculos más cercanos de Hollywood se le veía también como un hombre profundamente comprometido con causas sociales. Michelle, por su parte, siempre mantuvo un perfil más discreto, pero era reconocida como una presencia constante, sólida, casi invisible para las cámaras, pero fundamental en la vida de Rob. Juntos formaban una de esas parejas que parecían haber sobrevivido a todo lo que suele destruir matrimonios en la industria del entretenimiento. Jane Fonda recordó también la pasión que ambos compartían por el activismo. Conversaciones interminables sobre cómo mejorar el mundo, cómo hacerlo más justo, más humano. Ideas que no se quedaban solo en palabras, sino que se transformaban en apoyo, en tiempo, en recursos. En particular, había sido un aliado firme de los proyectos activistas de Jane. Alguien que escuchaba, que respaldaba, que no necesitaba protagonismo para sentirse parte del cambio. Gracias por ver este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos da la motivación para seguir investigando y contándote historias que otros prefieren callar. Pero hay un dato que, con el paso de las horas, comenzó a adquirir un peso inquietante. La noche anterior a la tragedia, Rob y Michelle habían asistido a una fiesta navideña organizada por Conan O'Brien. Un evento lleno de celebridades, risas, fotografías y brindis. Testigos los describieron como una pareja más entre muchas, sin señales visibles de tensión, sin discusiones, sin comportamientos extraños, nada que pudiera anticipar lo que estaba por venir. Al día siguiente, el silencio, un silencio que se rompió cuando la policía respondió a una llamada en el exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. Lo que encontraron dentro de la residencia fue suficiente para desatar una ola de conmoción que rápidamente se filtró a los medios y a las redes sociales. Dos vidas apagadas, una casa convertida en escenario de preguntas, y una sensación colectiva de incredulidad. En ese punto, la historia dejó de ser privada, dejó de pertenecer solo a amigos cercanos como Jane Fonda y pasó a ser devorada por la maquinaria mediática. Cada palabra del mensaje de Jane fue analizada, cada frase diseccionada. ¿Por qué los vio bien? ¿Por qué no notó nada extraño? ¿Por qué nadie más levantó una alerta? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas no llegaban. Este es apenas el inicio de un relato complejo, donde las apariencias juegan un papel crucial y donde lo que se muestra al público no siempre refleja lo que ocurre puertas adentro. En la siguiente parte, profundizaremos en la relación entre Jane Fonda y Rob Reiner, una amistad de décadas que ahora se ve atravesada por la culpa, el dolor y la necesidad de entender qué falló exactamente.
Para entender por qué las palabras de Jane Fonda resonaron con tanta fuerza, es necesario retroceder varios años y observar con atención la relación que la unía a Rob Reiner. No era una amistad superficial ni un vínculo nacido de conveniencia profesional. Se trataba de una conexión construida a lo largo del tiempo, alimentada por ideales compartidos, conversaciones profundas y una visión muy similar sobre el papel del arte y la política en la sociedad. Aunque ambos fueron figuras prominentes en Hollywood durante décadas, nunca trabajaron juntos en una película. Ese detalle, que para muchos podría parecer una distancia profesional, en realidad reforzaba la naturaleza de su relación. No dependían uno del otro para avanzar en sus carreras. No competían por proyectos ni por reconocimiento. Su vínculo existía fuera de los sets de rodaje, lejos de las alfombras rojas, en espacios donde la fama dejaba de ser relevante. Rob Reiner era conocido entre sus colegas como alguien que escuchaba más de lo que hablaba. En reuniones privadas, prefería hacer preguntas antes que imponer opiniones. Jane Fonda, con su carácter fuerte y su historial de activismo, encontraba en él a un interlocutor respetuoso, alguien que no se sentía intimidado por sus posturas políticas ni por su presencia mediática. Esa dinámica generó una confianza poco común en un entorno donde casi todo se negocia. De los pilares de esa amistad fue el activismo. Jane llevaba años impulsando iniciativas relacionadas con derechos civiles, libertad de expresión y justicia social. Rob no solo apoyaba esas causas de manera simbólica, sino que se involucraba activamente. Fue un respaldo constante para proyectos vinculados a la defensa de la primera enmienda, aportando ideas, contactos y respaldo financiero cuando era necesario. No buscaba cámaras ni titulares, lo hacía por convicción. Michelle Singer Reiner también jugaba un papel importante en este círculo, aunque desde una posición más discreta. No era una figura pública en el mismo sentido que Jane o Rob. Pero quienes la conocían hablaban de ella como un equilibrio silencioso. Era quien organizaba encuentros, quien cuidaba los detalles, quien mantenía unida la red de amistades que giraba alrededor del matrimonio. Para Jane, Michelle no era solo la esposa de su amigo, era una presencia constante, cercana, casi familiar. Con el paso de los años, las reuniones entre ellos se volvieron rituales. Cenas tranquilas, conversaciones largas, debates sobre el rumbo del país, sobre el desencanto político, sobre la responsabilidad de quienes tenían una plataforma pública. En ese contexto, la imagen que Jane Fonda tenía de Rob y Michelle era la de una pareja sólida, coherente, alineada tanto en lo personal como en lo ideológico. Nada en ese historial sugería fracturas profundas ni conflictos ocultos. Por eso, cuando Jane afirmó haberlos visto bien, sanos y felices la noche anterior, no hablaba desde una observación superficial, hablaba desde décadas de conocimiento mutuo. Esa certeza es la que convierte su testimonio en algo inquietante. Si alguien como ella no percibió señales de alarma, entonces la pregunta inevitable es: ¿qué también conocemos realmente a quienes creemos más cercanos? La amistad entre Jane Fonda y Rob Reiner, lejos de aclarar lo sucedido, añade una capa más de complejidad. Su cercanía hace que el contraste entre la normalidad aparente y el desenlace posterior resulte aún más perturbador. En la próxima parte, nos adentraremos en los acontecimientos de las últimas horas antes de la tragedia. Un periodo marcado por gestos cotidianos que, vistos en retrospectiva, adquieren un significado inquietante. Las últimas horas antes de que todo se derrumbara parecen, en la superficie, sorprendentemente ordinarias. Esa es, quizá, la parte más inquietante de toda la historia. No hubo llamadas desesperadas, no hubo mensajes crípticos en redes sociales, no hubo discusiones públicas ni escenas que alertaran a quienes los rodeaban.
Rob y Michelle Rayner transitaron ese día como tantas otras veces, envueltos en una rutina que nadie imaginaba que sería la última. La noche previa, la fiesta navideña en casa de Conan O'Brien había funcionado como un cierre simbólico del año. Un espacio relajado, cargado de risas, música y conversaciones ligeras. Rob y Michelle llegaron juntos, se movieron juntos, se retiraron juntos. Quienes los vieron no recuerdan gestos tensos ni miradas incómodas. Al contrario, los describen como una pareja que parecía disfrutar del momento, integrada con naturalidad entre amigos y colegas. Después de esa celebración, regresaron a su hogar en Brentwood, un lugar que durante años había sido sinónimo de estabilidad y privacidad. No era una casa asociada a escándalos ni a conflictos. Allí habían recibido a amigos, activistas, figuras del cine y la política. Allí se habían desarrollado algunas de las conversaciones más profundas que Jane Fonda recordaba con afecto. Nada en ese entorno sugería peligro. La mañana siguiente avanzó sin sobresaltos aparentes. No se registraron movimientos inusuales. No hubo testigos que hablaran de ruidos extraños o situaciones alarmantes. Desde fuera, la residencia parecía envuelta en una calma casi absoluta. Esa quietud, vista después de los hechos, adquiere un carácter perturbador. Como si el tiempo se hubiera detenido antes de un impacto inevitable. Es en este punto donde la narrativa se vuelve fragmentada. La información comienza a llegar en piezas sueltas, incompletas, contradictorias. Lo único claro es que, alrededor de media tarde, las autoridades recibieron una llamada que los llevó directamente a la casa de los Rayner. Nadie fuera del círculo íntimo sabía lo que estaba ocurriendo, pero algo había roto definitivamente la normalidad de ese hogar. Cuando los agentes ingresaron a la residencia, la escena que encontraron marcó un antes y un después. Dos personas, dos historias entrelazadas durante décadas, yacían sin vida. La casa, que había sido escenario de proyectos, ideales y afectos, se transformó de inmediato en un lugar de interrogantes. La noticia comenzó a filtrarse con rapidez. Primero como un rumor, luego como una confirmación devastadora. A partir de ese momento, cada detalle de las horas previas empezó a ser revisado con lupa. La fiesta, la despedida, el regreso a casa, el silencio posterior. Todo se convirtió en material de análisis, en intentos desesperados por encontrar una señal que hubiera pasado desapercibida. Pero cuanto más se buscaba, más evidente se volvía la ausencia de respuestas claras. Esta secuencia de normalidad seguida por un desenlace brutal es lo que ha mantenido a Hollywood y al público en general atrapados en una mezcla de incredulidad y angustia. Porque si algo tan definitivo puede ocurrir sin advertencias visibles, la sensación de seguridad se resquebraja. En la siguiente parte, abordaremos el momento en que la historia deja de ser íntima y se convierte en un escándalo público. Con la intervención de la policía y la explosión mediática que vino después. El momento en que la policía confirmó lo ocurrido marcó la transición definitiva de una tragedia privada a un fenómeno público. En cuestión de minutos, la discreta calle de Brentwood se llenó de patrullas, luces intermitentes y agentes intentando contener una situación que ya empezaba a escapar de su control. Los vecinos observaban a distancia, conscientes de que algo grave había sucedido, pero sin comprender todavía la magnitud del hecho. La intervención del Departamento de Policía de Los Ángeles trajo consigo un protocolo rígido y silencioso. La residencia fue acordonada, el acceso restringido. Y cualquier intento de obtener información fue bloqueado con respuestas escuetas. Esa falta de detalles, lejos de calmar a la opinión pública, alimentó la especulación. En Hollywood, el vacío informativo siempre se llena rápido, y casi nunca con versiones tranquilizadoras. Los primeros titulares comenzaron a circular con cautela, pero el impacto fue inmediato.
El nombre de Rob Reiner no era el de una celebridad cualquiera. Era una figura asociada a décadas de cine, activismo y presencia pública. Michelle Singer Reiner, aunque menos visible mediáticamente, era reconocida como parte esencial de su vida. La idea de que ambos hubieran sido encontrados sin vida en su propia casa generó un choque emocional que se expandió más allá de la industria del entretenimiento. Mientras los medios intentaban reconstruir los hechos, surgió un elemento que transformó por completo el tono de la historia. La confirmación de que Nick Reiner, el hijo de la pareja, había sido arrestado bajo sospecha de asesinato introdujo una dimensión mucho más oscura. De pronto, el relato dejó de ser una tragedia inexplicable y se convirtió en un drama familiar con implicaciones devastadoras. La reacción pública fue inmediata y polarizada. Algunos se aferraron a la incredulidad, incapaces de aceptar la posibilidad de que un conflicto tan extremo pudiera existir dentro de una familia que siempre había proyectado unidad. Otros comenzaron a escarbar en el pasado, buscando señales de tensión, episodios olvidados o conflictos nunca expuestos. Cada fotografía antigua, cada declaración pasada, cada gesto fue reinterpretado a la luz de esta nueva acusación. Para Jane Fonda, este giro representó un golpe adicional. Su mensaje inicial, cargado de dolor y desconcierto, fue recontextualizado por la prensa y las redes sociales. De pronto, sus palabras sobre haberlos visto bien y felices se transformaron en un punto de debate. Algunos las leían como una prueba de que nada parecía fuera de lugar. Otros como un recordatorio cruel de lo poco que a veces se sabe incluso de quienes se ama. La cobertura mediática se intensificó de manera implacable. Cámaras apostadas frente a la casa, expertos opinando en programas de televisión, analistas desmenuzando cada comunicado oficial. En medio de ese ruido, la familia quedó atrapada en una exposición total, sin espacio para procesar el duelo en privado. La tragedia ya no les pertenecía. Era un espectáculo observado por millones. Este punto marca el corazón del escándalo. La intervención policial y la acusación contra un miembro de la familia no solo amplificaron el impacto, sino que abrieron una serie de preguntas inquietantes sobre lo que realmente ocurría puertas adentro. En la próxima parte, nos centraremos en la figura de Nick Reiner, en las reacciones que generó su arresto y en cómo este elemento cambió para siempre la percepción pública de toda la historia. La figura de Nick Reiner emergió de forma abrupta en el centro del relato, transformando por completo la manera en que el público interpretaba la tragedia. Hasta ese momento, su nombre era prácticamente desconocido para la mayoría. No era una celebridad, no buscaba los reflectores y había mantenido su vida lejos de la exposición mediática que siempre rodeó a sus padres. Precisamente por eso, su arresto generó una conmoción aún mayor. La información disponible sobre Nick era escasa y fragmentaria. Se sabía que tenía 32 años y que había crecido en un entorno privilegiado, rodeado de figuras influyentes del cine y la política. Para muchos observadores, esa combinación hacía aún más difícil de aceptar la acusación que pesaba sobre él. La pregunta que comenzó a repetirse en medios y redes sociales fue casi automática. ¿Qué pudo haber llevado a una situación tan extrema dentro de una familia aparentemente estable? A falta de detalles oficiales, el vacío fue ocupado por especulaciones. Algunos analistas hablaron de presiones invisibles, de conflictos no resueltos, de tensiones acumuladas a lo largo de los años. Otros, más cautelosos, insistieron en que no se podía construir una narrativa definitiva sin pruebas claras. Sin embargo, en el tribunal de la opinión pública, la prudencia suele ser la primera víctima. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional. Mensajes de incredulidad se mezclaban con expresiones de rabia, tristeza y confusión. Había quienes defendían a Nick, recordando que una acusación no equivale a una condena. Otros, en cambio,
lo señalaban como símbolo de una ruptura familiar profunda, de un conflicto que había permanecido oculto hasta estallar de la forma más brutal. En este clima de tensión, la imagen pública de Rob y Michelle Rayner comenzó a transformarse. Lo que antes era visto como una pareja sólida y coherente empezó a ser reinterpretado con desconfianza. Cada entrevista pasada, cada aparición pública, cada gesto afectuoso era revisado en busca de señales de algo que nadie supo o quiso ver. La tragedia no solo había cobrado 2 vidas, también estaba reescribiendo el pasado. Para Jane Fonda y el círculo cercano, el arresto de Nick añadió una capa de dolor difícil de procesar. No se trataba únicamente de la pérdida de 2 amigos, sino de la confrontación con una realidad que desafiaba todo lo que creían saber sobre esa familia. El silencio comenzó a imponerse entre quienes antes hablaban con soltura, como si cualquier palabra pudiera empeorar una situación ya insostenible. La historia, en este punto, dejó de girar únicamente en torno a los hechos y pasó a ser un espejo de miedos colectivos. La idea de que los conflictos más oscuros pueden esconderse incluso en los hogares más admirados tocó una fibra sensible en el público. Porque si algo así podía ocurrir allí, entonces nadie estaba completamente a salvo de sus propias sombras. En la siguiente y última parte, abordaremos las consecuencias de este caso, el impacto duradero en la percepción pública y las preguntas que siguen sin respuesta. Incluso cuando el ruido mediático comienza a apagarse. Con el paso de los días, cuando las cámaras comenzaron a retirarse y los titulares perdieron intensidad, quedó al descubierto una realidad incómoda, muchas de las preguntas centrales seguían sin respuesta. El caso que había sacudido a Hollywood empezó a transformarse en un eco persistente. Una historia que ya no ocupaba portadas, pero que seguía resonando en la memoria colectiva. La casa de Brentwood, antes símbolo de estabilidad y refugio, quedó marcada para siempre por lo ocurrido. Para los vecinos y para quienes conocieron a la familia, ese lugar dejó de ser solo una dirección exclusiva y pasó a representar una frontera invisible entre lo que se muestra al mundo y lo que realmente sucede en la intimidad. El silencio que volvió a instalarse allí no trajo alivio, sino una sensación de vacío difícil de explicar. Jane Fonda, por su parte, optó por el silencio tras su mensaje inicial. No hubo más declaraciones, no hubo intentos de aclarar ni de justificar sus palabras. Esa ausencia fue interpretada de múltiples maneras, como respeto, como agotamiento emocional, como una forma de protegerse de una historia que ya la había golpeado demasiado fuerte. Su testimonio inicial quedó suspendido en el tiempo, convertido en una pieza clave que nadie logró encajar del todo. El impacto de este relato fue más allá de las personas directamente involucradas. Para el público, la historia funcionó como un recordatorio incómodo de que las apariencias pueden ser engañosas. Familias admiradas, relaciones aparentemente sólidas y trayectorias intachables no garantizan la ausencia de conflictos profundos. A veces, las grietas más peligrosas son precisamente las que no se ven. Con el ruido mediático apagándose, lo que quedó fue una serie de interrogantes sin resolver. ¿Qué ocurrió realmente en esas horas finales? ¿Qué dinámicas internas llevaron a un desenlace tan extremo? ¿Cuántas señales pasaron desapercibidas y cuántas fueron ignoradas? Preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta clara, pero que continúan flotando, inquietantes, sobre todos los involucrados. Esta historia no ofrece un cierre reconfortante. No hay una lección simple ni una verdad definitiva que permita pasar página con tranquilidad. Lo único cierto es que dejó una marca profunda, tanto en quienes la vivieron de cerca como en quienes la observaron desde la distancia. Un recordatorio de que, incluso en los entornos más iluminados por la fama y el éxito, pueden existir sombras densas y silenciosas. Y así, entre el recuerdo, la duda y el silencio, el caso se desliza lentamente hacia la memoria colectiva.
no como una historia resuelta, sino como una advertencia inquietante sobre lo poco que a veces conocemos a quienes creemos entender por completo,